El mayor valor para los seres humanos es sentirnos importantes. Bienvenidos a los Reyes. ¿Somos o nada más nos sentimos importantes? ¿Cómo estás, Rafa? Estamos bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más. Vamos a ver lo que es el sentido de la importancia. ¿De verdad somos importantes en la vida o qué tan importante soy en la vida yo? A ver, Rafa, todos tenemos logros de alguna u otra forma o por algo por qué sentirnos importantes. Entonces el sentido de la importancia es algo natural del ser humano, ¿no? Y es lo que nos diferencia totalmente de los animales. Es lo que nos separa de los animales, nuestro sentido de la importancia. O por qué nos creemos importantes ante otro ser humano, ante la vida. Y eso lo tenemos que truñar porque es una de las grandes enfermedades del ser humano lo que lo tiene derrotado. A ver, Rafa, ¿por qué estás diciendo que es una de las grandes enfermedades del ser humano el sentirse importante si finalmente nuestros logros son los que nos van sacando adelante y con los cuales nos vamos rigiendo en el largo de nuestra vida? Sí, ¿no? pero tenemos que ver, por ejemplo, los seres humanos tenemos grandes anhelos, ¿no? Entonces esos grandes anhelos, la mayoría se van a ir cumpliendo. Vamos a dar ejemplos, por ejemplo, tener dinero y las cosas que compran el dinero. También podemos decir las cosas sexuales, la satisfacción sexual, también los grandes sueños, las metas del ser humano, todo eso también está, son grandes anhelos. Dormir, por supuesto. También, de alguna forma, estar bien con otros seres humanos, pero lo que no podemos conseguir o pocas veces se puede conseguir es mi sentido de la importancia. A ver, Rafa, esto de estar cultivando logros y estar también presumiendo esos logros obviamente nos llena de halagos, ¿no? Y de lisonja también, y eso es lo que nos va a retroalimentar a nosotros y lo que nos hace salir adelante todo el tiempo también, ¿no? Estar consiguiendo logros y ser más importantes cada día, ¿no? Y son los que consiguen las famosas medallas, los trofeos, los que se lucen, pero ese es un pensamiento netamente superficial, es falaz, es terriblemente egoísta. Claro, si yo tengo grandes medallas, pues cómo voy a querer como ser humano, voy a sentirme importante ante otros seres humanos e inclusive los podría yo humillar, porque lo que yo consigo no lo puede conseguir otro ser humano, entonces me da una gran importancia como ser humano, natural, de materia, de razón nada más. Ahora, ¿qué pasa? Eso lo entendemos en la parte material, Rafa, los que solo se ubican a tener cosas materiales. Pero ¿qué pasa con la parte artística? Si yo soy un artista, soy un deportista de alto rendimiento y tengo logros y medallas, evidentemente eso me da un sentido de la importancia por el cual yo sentirme orgulloso y hacer sentir orgulloso a los demás, incluso a un país, ¿no? Entonces ahí, ¿realmente importa o no el sentido Es de la importancia? otro tipo de sentido de la importancia. También la gente se siente importante, los seres humanos que tienen un enorme talento, pues lógicamente se van a sentir importantes, inclusive se pueden sentir dioses. Hemos visto los grandes personajes de la historia, por ejemplo un Salvador Dalí, quería que le dijeran el divino Dalí, tenía una técnica extraordinaria para pintar. Tenemos a un Napoleón que conquistó toda Europa y se coronó emperador él mismo, y a su mujer Josefina también le puso la coronó emperatriz. A Hitler tenía un sentido de la importancia porque se había convertido en un líder de toda Alemania y a todas las... Esos grandes personajes enloquecieron o enloquecemos con nuestro sentido de la importancia porque es un pensamiento puramente egoísta, es muy superficial eso. Claro, la gente puede alegar y discutir porque va a haber una discusión eterna. Bueno, ¿a poco no son grandes personajes? Son grandes idealistas, grandes líderes, lo que dices tú, y les da un sentido de la importancia con relación a lo que realmente no han conseguido nada en la vida, o no han logrado esos grandes logros. Entonces, esos grandes logros no son nada, Rafa. No Los perdieron, como seres humanos se perdieron, se extraviaron en su enorme locura. ¿Por qué? Porque si lo vemos estructuralmente, lo vemos como es, ese sentido de la importancia hizo que se destruyeran vidas de otros seres humanos.
lo vimos claramente que esos seres humanos se convirtieron en dictadores o terminaron humillando a los demás o se arrastraron a otras gentes, algo insano, pues lleno de inmoralidad. Entonces aquí es donde aplica un poco este ejemplo de que todos estos personajes también artísticos, algunos atentaron en contra de su propia vida o terminaron muy mal físicamente o terminaron su vida muy jóvenes porque no pudieron lidiar con este sentido, o más bien nunca tuvieron este sentido de la importancia que ellos creían que tenían. Así sucede con el ser humano, por eso es muy importante empezar con el principio y el fin, el alfa y el omega, qué es lo que te tragas y qué es lo que vas a tirar en la vida. Es como comer y luego ya sale el excremento, no todo lo que te comes, claro, te lo vas a comer todo porque hay halagos, hay idolatría. Quieres que te aprecien, quieres que te valoren, que te den, te pongan. Entonces, que tu palabra y tu forma de ser sea la más magnífica. Entonces, todo eso te va a complacer y vas a tener un sentido de la importancia, pero muy superficial, que no se logra ver. Y todo ser humano anhela eso. Por eso decíamos, es lo que nos diferencia de los animales. De hecho, toda la humanidad, desde el principio de la humanidad, en un principio, estaba basada en el sentido de la importancia. ¿Qué importancia le daba a las cosas la humanidad? Bueno, pues así se forjó la humanidad, los grandes castillos, las grandes civilizaciones, los grandes imperios, porque querían tener un status quo. Es como hoy. Hoy le dan prioridad a la moda, a los carros, a las casas, a los grandes lujos, porque eso les da un sentido de la importancia. Ahora, Rafa, este sentido de la importancia también atrae o es uno de los principales atractores de la frustración, ¿no? Cuando no logramos lo que queremos o lo que anhelamos, entonces empezamos a frustrarnos. Así es. Porque no somos importantes para las personas y a veces ni para nosotros mismos, ¿no? Sí, porque como no hemos trabajado nuestra enfermedad del egoísmo, de la golatría, de la indecencia, de la inmoralidad, de todos nuestros defectos, de la ira. Entonces la gente automáticamente se va a alejar de ti, aunque tengas grandes logros. Tú puedes alegar y decir, no, pues es que yo hice tantas cosas, tengo grandes logros, ¿por qué la gente no me valora? ¿Por qué no me da? Porque como ser humano eres totalmente basura. Tienes unos comportamientos que dejan mucho que desear, tengo unos comportamientos, yo tengo unos comportamientos que no van de acuerdo a lo que debe de ser, pues la gente se va a alejar y entonces empieza mi frustración. Pero miren, tengo grandes logros, lo hemos visto con los grandes deportistas que han caído en la desgracia de tener grandes problemas. Como seres humanos estamos hablando, bueno, la gente ya no les da el valor necesario. Como seres humanos estrictamente, con sus grandes logros pues lo justifican, es una barrera. Es algo que los protege de que no los estén atacando. Entonces, entre más importante nos sentimos, más solos nos vamos quedando, En ¿no? alguna forma, sí. Por eso la gente que no logra cumplir sus grandes cosas, sus anhelos de sentir importante, muchas veces se vuela, o yo me puedo volar. Se habla clásicamente, se le voló el casco, se fue a la isla de la fantasía. Anda por la vida fantaseando. Por eso le habían dicho, de aquí nace lo que le dicen el pensamiento mágico pendejo. Como no logré ser importante para nadie, como no logré mis grandes metas, el querer, mis anhelos, entonces me empiezo a volar. De hecho, cuando vas a un hospital psiquiátrico, pues dices, bueno, ¿y esas personas quién son? Se siente Napoleón, se siente Hitler, se siente Benito Juárez. ¿Por qué? Porque su anhelo de ser importante no se cumplió en la realidad. Entonces se cumple en la fantasía. Y aquí es donde entra la devaluación, que ya es ir un paso más adelante, ya cuando tú te das completamente cuenta que no eres importante para nadie, que incluso a veces estás comprando este anhelo o esta lisonja, ¿no? O este halago. Cuando ya no te alcanza, de alguna u otra forma, entonces caes a la devaluación total de ti mismo y de los demás. Sí, ¿no? ahí es donde está la devaluación del ser humano. Cuando no eres importante para nadie, o no fuiste importante, por eso las familias nucleares amalgamadas, o las familias que son disfuncionales, vamos a ver qué sentido de la importancia le dieron a la familia. Inclusive va a decir, bueno, yo lo que le doy la importancia es a mi familia, por lo tanto la tengo que proteger, cuidar, darle amor, cariño, porque eso es lo que le da importancia a lo mejor a un ser humano.
entonces tiende a protegerla. Cuando no existe eso, entonces empieza la enorme devaluación. Cuando de niño no te dieron la importancia necesaria, no me dieron la importancia necesaria, que yo necesitaba el cariño, el cuidado, el amor, el respeto, todos los ideales que me tenían que meter para que yo creciera y madurara adecuadamente, pues estoy devaluado, porque no me dieron ese valor. Cuando hemos visto gente bien devaluada, dicen, ¿es por qué está devaluado? Ah, bueno, pues tiene un principio y un fin, es el alfa y el omega de las cosas. Nunca le dieron un valor desde que creció, es más, a veces ni siquiera fue planeado, ¿no? No. Porque no hubo realmente una importancia a darle el sentido de la importancia a esta cuestión familiar. Así es donde empieza la enorme devaluación. Por eso cuando dicen, bueno, ¿y por qué está devaluado? ¿Por qué sus valores son miserables? ¿O por qué mis valores son miserables? Tengo pocos valores en la vida. Ah, bueno, porque estoy devaluado, porque no hubo un sentido de la importancia. Si tú algo no lo observas, es como una planta, no la observas, no la vas cultivando, no te importa. Lo que a mí no me importa, pues no lo voy a cuidar, no lo voy a proteger, no me va a interesar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de los que estamos en este planeta, nos importamos a nosotros mismos en un sentido egoísta. Por eso habíamos dicho que las metas que se van a cumplir son egoístas, falaces y superficiales. Sí, nunca le damos importancia a los demás, ¿no? O sea, no hay un sentido de la importancia hacia los demás, más bien un sentido de la importancia hacia uno mismo, de esta parte egoísta que tú estás diciendo, ¿no? Porque si yo le diera sentido de la importancia, o le diera importancia a las cosas de los demás, entonces habría cambios en mí mismo, entonces la gente sí empezaría a apreciarte. Pero comúnmente yo siempre o invalido los sentimientos de la gente. Si alguien me siento muy mal, entonces yo empiezo a darle la clase. No tienes por qué sentirte así, ¿por qué te sientes así? O a mí me fue peor que a ti, me ha ido peor que a ti, ¿no? ¿Tú por qué te quejas si hay personas que les va peor a esas personas que a ti, ¿no? Sin darte cuenta que le estás invalidando, le estás cercenando y cortando un sentimiento, entonces ya no se va a poder expresar. Porque él quiere ser importante, hasta a lo mejor platicando su debacle, su devaluación, su tristeza, su angustia. A lo mejor ahí radican, su importancia es decirlo, sacarlo. Pero como yo soy un egoísta, un egocéntrico, con un sentido de la importancia enorme, no escucho porque pienso que lo que me va a decir son puras pendejadas. Es más, hasta lo llego a pensar porque como estoy inflado de ego, de importancia, como me siento muy importante, a los demás los empiezo a devaluar, que es mi propia devaluación. Entonces ahí es donde los tiro todo. Cuando alguien llega y se expresa, pues que yo casi no sé escuchar, y yo tengo un sentido de la importancia hasta arriba, como los grandes magnates, pues ven a cómo ven a la gente, o al revés. Pero radica todo en mi sentido de la importancia. Ahora, en este sentido, Rafa, de lo que tú estás diciendo de no escuchar, una persona que tiene un gran sentido de la importancia no va a escuchar y por lógica no va a aprender, ¿no? Dime qué puede aprender un ser humano así si está inflado. Es como una persona que dice que soy muy importante, y sí lo han dicho. Bueno, los grandes deportistas sí lo dicen. ¿En dónde radica mi enorme importancia? Entonces ven a los demás pues como o sea, yo si tuviera un sentido de la importancia vería a los demás menos. Que yo hiciera algo magnífico a través de un talento, pues a los demás los voy a ver chácharas. Entonces si llegaran a platicar, les invalido los sentimientos. Por eso la enorme queja de las parejas. Siempre cae en lo común. ¿Por qué te dejó tu pareja? No me daba un valor, no me apreciaba. Y también en este caso, Rafa, de estas personas, siempre su verdad es la que vale, ¿no? O sea, no hay otra verdad. De alguna u otra forma ellos van a sentir o van a sacar hasta el último resquicio o lo que esté sumamente escondido para darle importancia, ¿no? Para nunca quedarse abajo del otro, ¿no? Es lo que habíamos dicho del Dios de la razón. Yo siempre quiero tener la razón. O sea, si yo estoy con una importancia enorme, es como por ejemplo el que va a llevar perros o puercos o animales y les dan trofeos y los cuelgan. O el papá o la mamá que tiene grandes títulos de sus hijos. Bueno, a lo mejor ahí radica el sentido de la importancia. Pues vienen los títulos. Eso los hace importantes como ser humano. No saben que la importancia radica en que cada ser humano deba de ser individual. Pero sí lo halagan y sí lo dicen. Pero quítale a alguien su sentido de la importancia. Si a mí me quitan mi sentido de la importancia, en el fondo me van a frustrar. Voy a sentir que no valgo nada. Entonces ahí es donde entran los valores de la gente.
Entonces, una de las partes importantes que tenemos que tener para realmente darle valor al sentido de la importancia o aprender a equilibrar el sentido de la importancia es el aprecio, ¿no, Rafa? Sí, tenemos que tener un aprecio por la gente, pero honradamente. Por eso puedes tú lisonjear a alguien o tú puedes engañarla en el sentido de tirar ironía y sarcasmo, lo que le llaman la lisonja barata o falaz. Yo puedo estar halagando a una persona sin que se dé cuenta, truquearla. ¿Por qué? Porque ella tiene un sentido de la importancia muy enorme, no ha caído en su realidad. Esta es mi realidad fría, este soy. Este ser humano me muevo con errores, imperfecto, con muchas cosas que tengo que aprender de los seres humanos. En un sentido todos son más importantes que yo, puedo aprender muchas cosas de los... pero si yo mi sentido de la importancia está inflado, pues no voy a tener aprecio por nada ni por nadie, no le voy a dar valor a nadie. Alguien me puede derramar bendiciones en mí, se puede totalmente, como dice la oración, Dios te puede derramar en bendiciones en ti, pero si tú no aprecias y no valoras lo que te da la gente o lo que hace la gente por ti, no sirve. Entonces vas a convertirte en un ser humano, pues, no sirves para nada, güey. Ahí se le llama que está totalmente envuelto en algo egoísta, o sea, vivo en una burbuja de egoísmo, no en una burbuja espiritual, sino en una burbuja llena de egoísmo. Entonces, aquí sí tiene que haber un equilibrio total entre la honradez con las palabras que te dicen y también la verdad, ¿no? O sea, ni irte hasta arriba ni irte hasta abajo, sino tener bien ubicado el sentido de la importancia o ni siquiera darle importancia al sentido de la importancia, ¿vale? Ahí es donde tengo que ser honrado conmigo mismo completamente. Ahí tengo que tratar, hacer lo posible de ser honrado y encontrar mis fallas como ser humano. Si yo me la he pasado toda mi vida invalidando los sentimientos de la gente, robándole sus ideas, tirándoselas, no haciéndole valor, darle valor a lo que ellos dicen o lo que hacen, si toda la vida, porque estoy inflado de importancia, pues lógico, no voy a tener honradez. Necesito honradez para investigar por qué hago ese tipo de cosas. A lo mejor estoy cayendo en los celos, la envidia, a lo mejor estoy cayendo en el orgullo barato. Entonces yo no soy lo suficientemente honrado, pues me voy a ponchar, me voy a tratar de fugarme. Yo vivo en la fuga, porque no encuentro la honradez para decir, bueno, no puedo ya tener ese sentido de la importancia, porque hay gente, o yo muchas veces me he sentido importante hasta dándole consejos baratos a la gente, o también lo que es más infame y más miserable es contándole los errores a la gente, tratando de decírselos. Sí, estar buscando el error de las personas para decírselo para tú sentirte importante. Yes. Cuando no hay honradez en las palabras, no hay verdad tampoco en las palabras. No va a haber, no vas a encontrar la verdad nunca. Jamás en la vida un ser humano va a encontrar la verdad. Por ejemplo, Rockefeller era importante tener dinero. Si yo o a lo mejor alguna persona va y le dice que lo más importante es el ser, la esencia, la personalidad, pues te va a decir que no, porque su sentido de la importancia es tener dinero. Es por eso que cuando tú le dices a alguien, a una persona, y tiene un sentido de la importancia, decir, es que estas son mis medallas y mis logros, si tú lo reconvienes, pues te va a decir que no, vas a entrar automáticamente en una controversia. Por eso es importante, por eso se llama, ¿qué sentido le hemos dado a la importancia? Porque también hay un sentido de la vida. Ya lo habíamos compartido, un sentido de la conciencia humana. Pues yo nomás le he dado sentido a una importancia, o sea, el sentido de la importancia de sentirme inflado. Por eso habíamos dicho, te vas a volar, o ya se volvió loco. Además, como el cuento del rey, donde todos se habían vuelto locos menos el rey. Entonces, todos los locos lo acusaban al rey de que el rey sí estaba loco. Hasta cansado de eso, pues fue y tomó agua del mismo lugar donde todos los enloquecieron para volverse loco. Para decir, bueno, ya estamos todos volados. Y esa es lo grave del... ¿A qué le he dado importancia en la vida yo? ¿A qué le doy importancia? Habíamos dicho que le he dado importancia a cosas bien falaces, bien superficiales. Bueno, pues ahí está radicado. Hay gente que a lo mejor es importante vistiéndose toda la vida de la moda. Entonces, Rafa, después de haber visto todo esto, no tenemos que darle importancia a las cosas. O sea, la importancia es un instinto natural que va a aparecer siempre en los seres humanos.
Pero esa palabra o este sentimiento lo tenemos que alejar de nosotros o equilibrarlo, o ni siquiera conocerlo y no darle la importancia Ya debida. lo habíamos dicho, son las cosas que se te van a dar. Si yo busco dinero, se me va a dar dinero. Si busco las cosas de orden sexual, se me van a dar. Si busco las cosas de orden material, pues se me pueden dar. Si busco cosas que van a crearme sueños, naturalmente se van a dar. Todas esas cosas se van a dar. Naturalmente, lógico, me tengo que esforzar, tengo que hacer un trabajo para poder obtener esas cosas que la sociedad impera. Pero pierdo de vista la parte integral en el ser humano, lo que es el espíritu, lo que es la honradez conmigo mismo. Por eso hay muchos seres humanos que son humanos, o son humanos horrorosos, sin una clase de humanidad, como decía el Friedrich Nietzsche, humano más humano. Bueno, porque he perdido de vista y me he dado mi importancia a mí mismo y lo demás no me importa. Bueno, a veces ni siquiera sé escuchar a la gente. Y luego me dan una idea y se la tiro. Y lo decía una y otra vez Anthony de Melo, que un día le preguntaron, bueno, ¿cuál es la razón de tu éxito? Y él dijo, yo esperaba que dijera, no, pues he vendido muchos libros, he dado 150,000 conferencias, he tenido dinero, me sigue mucha gente. Dijo, no, yo he terminado por darle la razón a toda la gente. Y es muy difícil entenderlo. ¿Cómo es que yo le tengo que dar la razón a la gente? Cuando no le das la razón a la gente o le andas invalidando los sentimientos a la gente en aras de ayudarlo, pues es porque tu sentido de la importancia estás inflado así. Ahora, ¿qué pasa, Rafa, con las personas que buscan o le dan sentido o le dan importancia a ser mejores personas? ¿Ahí se aplica el sentido de la importancia o eso ya no es sentido de la importancia? No, eso no. No, ni un ser humano que anda buscando, se anda encontrando a sí mismo, trata de arreglar su vida. Esa es la importancia de hacer un programa, tratar de arreglar tu vida. Saber dónde está el error, dónde está la falla, dónde está la fractura, dónde está la incongruencia, con dónde soy incongruente conmigo mismo, tratar de ver dónde está. Pues el sentido de la importancia a él no le importa, ni siquiera que otros seres humanos se lo den. Los vemos en la historia, los grandes animales, que a Jesús de Nazaret le importara que lo valoraran, o lo apreciaran, o lo querían. Él sabía que se daba de forma natural. Claro, lo querían, lo valoraban, lo apreciaban, pero él no sentía, él teniendo o no teniendo, siendo o no siendo, tú tienes que ser un ser humano, no hay forma de que te muevan. Si te mueven y te fracturas, y te molestas, y te incomodas, y te pones loco y te llenas de ira porque tienes un sentido de la importancia bien inflado. Un ser humano que ya no tiene eso, no hay forma de que lo muevas. Entonces, el sentido de la importancia en realidad lo único que hace es hacernos daño, nos crea frustraciones, devaluaciones, no nos da valores, ¿no? Nos llena nada más de alegos, lisonjas, halagos que no sirven absolutamente para nada. Entonces, realmente el sentido de la importancia en nuestra vida no sirve absolutamente para nada. Los que no buscan ser importantes son los que están más cerca de estar buscando ser mejores personas o, como tú dices, entender a los demás, ¿no? Y escuchar a los demás. Lo comprendimos con Sócrates cuando utilizaba la mayéutica. Él convertía a un tarado, a otro ser humano que estaba enfrente, a través de la lisonja, del halago, del aprecio, del valor, lo convertía en un genio y él se convertía en un ser humano natural, normal. Entonces al lado, la otra persona se veía como un genio y a él lo veía como un tarado. Fíjate la gran capacidad que tenía de ver, de darle importancia a un ser humano basura. Yo puedo dar importancia, tú también le puedes dar importancia a un ser humano basura, alguien que no valga nada. Le encuentra sus debilidades y lo empieza a halagüeñar, a decirle que es importante, que sí sirve, que lo que hace es muy magnífico, que es grande, y a lo mejor ni se da cuenta. Y se va para arriba, y se va para arriba, y se va para arriba, porque no está viviendo una honradez, una verdad. Entonces hay seres humanos que utilizan hasta esa estrategia. Bueno, yo la he utilizado toda la vida y la han utilizado conmigo toda la vida. Por eso dicen, bueno, es que esa persona me engañó. No te engañó, estabas engañado. Y lo hacen con las parejas, lo hacen o no lo hemos utilizado. Darle importancia a lo que no tiene importancia. Y tú dices, voy con un gran deportista, pues no, tú tienes grandes logros, haces grandes cosas,
mira, tienes grandes medallas, mira todo lo que has logrado, y le tapas la parte humana. Y luego se convierte en un vicioso, en una persona muy miserable, porque no trabajó la parte humana. Pero tiene que ver más con la ignorancia, ¿no, Rafa? Cuando lo haces con alevosía y ventaja, y que si tú quieres dañar a otra persona, le das sentido de la importancia a cosas que no valen absolutamente nada. Pero en la mayoría de los casos, pues no sabemos eso. Entonces, alabamos a otra persona porque realmente también nosotros queremos ser la otra persona y nos estamos alabando nosotros mismos. Es un espejo nada más. Si vemos una persona exitosa, lo alabamos por su éxito, pero nosotros anhelamos tener ese éxito. Entonces, nada más somos un espejo, un reflejo de lo que está enfrente. No lo aleguañamos o no le damos lisonja ni halagos para que él se destruya con el sentido de la importancia, más bien porque nosotros deseamos eso, ¿no? Sí, porque dicho el Dale Carnegie en sus libros, Cómo hacer amigos e influenciar sobre los demás. Yo estoy tan muerto de hambre, yo me trago hasta las hierbas, la tierra. Tienes tanta sed y tanta hambre de que te den algo, que te regalen algo, así que te aprecien. Yo también tengo eso. A veces estamos esperando todo el tiempo a ver si nos tiran un halago, a ver si nos tiran una palabra hermosa, a ver si nos dicen algo que valga la pena, pues para sentirme bien. Eso es natural en el hombre, es una sed y un hambre insaciable en el ser humano de su sentido de la importancia. Porque si me ignoran, me rechazan o me abandonan, ¿cómo me voy a sentir? Por eso decía ese personaje que tanta hambre tengo que hasta las hierbas me puedo comer. Entonces, para resumir, Rafa, y ya ir cerrando, el sentido de la importancia, como bien lo dijimos hace rato, va a florecer inmediatamente y la gente te lo va a mostrar y lo vas a ver en todos lados. Sí hay que ir tratando de alejarnos de este sentido de la importancia y no darle importancia y darle un equilibrio a las cosas que hacemos y también a las cosas que no hacemos, ¿no? Tener un equilibrio justo para no llegar a todo esto que ya decimos, ¿no? Pues ya hay gente ha llegado a la locura, yo mismo he atravesado por la línea de la locura. O sea, esa parte importante del ser humano, que es su espíritu, su alma, su pensamiento, sus valores como ser humano, los pierde. Por eso hay tantos optimistas que dicen, no seas inquebrantable, o no te caigas, o si te caes 10 veces, levántate 10 veces. Se está diciendo, tienes que tener una importancia como ser humano, ese es el mensaje realmente, no el contenido. Una cosa es el mensaje, ya lo hemos dicho, otra cosa es el contenido como ser humano. Claro, si un ser humano está bien inflado de importancia, te va a caer, lo puedes tocar, le puedes hacer lo que tú quieras. Tú decías que hasta con alevosía y ventaja, ¿no? Lo puedes hacer pedazos. Sócrates hacía pedazos a un ignorante, porque tenía un sentido de la importancia. Yo como ignorante ignoro casi toda mi vida, todo lo que me acontece, mis grandes defectos, mis errores, que me la vivo maltratando a la gente, minimizando lo más posible a los demás por mi enorme envidia, si nulifico los sentimientos de los demás y todo lo que me dicen lo tiro, y yo siempre me inflo hacia arriba en mis pensamientos y siempre quiero tener la razón y siempre que quiero echar por delante y nunca me pasa nada y siempre estoy bien. Me voy a quedar tendido y lo hemos visto. Entonces un ser humano, porque tú decías que específicamente tiene para él su verdad y su honradez, no lo vas a mover. Pero entonces en este caso, Rafa, sí podemos decir que nosotros estamos actuando con alevosía y ventaja hacia nosotros mismos, ¿no? Porque nos estamos alabando y le estamos dando un sentido de la importancia y nos estamos destruyendo nosotros solos, dándonos un sentido de la importancia más allá de lo que hemos hecho, ¿no? El ser humano vive así. Siempre se ha manifestado así el ser humano, toda la vida. Desde que ha hecho la rueda, la luz, los grandes logros, de eso se siente orgulloso. Esa es la parte que lo sostiene como humano a diferencia de los animales. Pero cuando no sirves para nada, cuando no has logrado nada, cuando no te ganas el amor, el cariño, el respeto, la admiración de la gente por ellos, no por ti, entonces, ¿cómo te van a apreciar? Un ser humano que se ha ganado eso, pues difícilmente lo vas a dejar de querer o de valorar y apreciar. Entonces, yo decía en la introducción, Rafa, que si nos sentimos o realmente somos importantes. Entonces, con eso nos queda claro que nada más nos sentimos importantes. Y nada más nos sentimos importantes. Realmente, ¿dónde radica tu importancia? Eso es lo importante.
porque esa es la verdadera base de todos los seres humanos. Una cosa es la adulación genuina, que te estén adulando, te estén diciendo, y otra cosa es la apreciación. Hay dos cosas muy diferentes ahí. Y yo te estoy adulando y adulando, y ahí hay un truco que tú tienes que descubrir, que tú tienes que observar en ti. Te están inflando, quieren aprovecharse de ti, van a ver qué te sacan, cómo te manejan, cómo te manipulan. Ese es el gran truco de la adulación de otro ser humano. Pero muy diferente sería la verdadera apreciación que tuvieran en ti como ser humano, que apreciaran tus valores, lo que tú eres. Entonces ahí se separa. Pero la mayoría de la gente, o yo, toda la vida me la he pasado adulando a la gente, y entre eso, pues va una burla, va una ironía y un sarcástico. Si a una persona le dices, oh, pues estás bellísimo, qué hermosa mujer, o qué guapísimo hombre, o qué gran hombre eres, y si no lo es, estás manejando el arma de doble filo. Por eso te decía que todo te tragas, todo lo que venga, pero que sea bueno. Por eso ni modo que llegues y le llames la atención a alguien y le digas, no, pues creo que estás mal. Vamos a ver, sí aprecio que le eches ganas, pero estás mal. No, eso no lo va a querer. ¿O sí lo quieren? Pero vamos a usar una lógica aquí simple, Rafa. Con este ejemplo que tú pusiste ahorita, ya rápido, nada más para ir cerrando, para no alargarnos tanto. Si a una mujer vas y le dices, es que eres bellísima, a un hombre guapísimo, la mayoría de personas en la lógica es, todos los hombres y todas las mujeres somos bellas y guapos. No puedes estarle diciendo a una mujer que es fea, o un hombre puede sentirse feo, o una mujer puede sentirse fea. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo manejamos esa situación? Tienes que apreciar a la gente como es. Y la mujer tiene grandes valores, apréciaselos, y si el hombre los tiene, por eso hablamos de la diferencia. O sea, si la mujer tiene grandes valores, vale mucho como ser humano, pues tienes que apreciar, esté como esté. Eso es lo que han dicho. Bueno, si es guapísima, pero tiene, pues sus sentimientos no son buenos, no son nobles, no es una gran persona, pues no puedes tener una apreciación por esa, aunque esté guapa, o al revés. Los sentimientos, por ejemplo, son los que valen. Por eso, o sea, no, esa persona tiene buenos sentimientos, es un gran ser humano, porque ha trabajado en él, se ha modulado, ha tenido un equilibrio emocional, da amor, da perdón, sí se le puede ver, es noble, si hay ganas de estar con él, acercarse, eso es apreciar a un ser humano. Te olvidas de la belleza y de todo. Entonces ya, ahora sí ya, Rafa, ya para cerrar, no hay que darle el sentido a la importancia, no hay que darle tanta importancia al sentido de la importancia, es más nada, ¿no? Si entre menos importantes seamos para estar adulándonos o creyéndonos lo que no somos, en ese sentido vamos a mejorar como seres humanos. Siempre va a ser así. Lo que aprecia otro ser humano de nosotros es lo que vale la pena. Que sea apreciación, no adulación. Y sí, ya hemos dicho también aquí muchas veces que los logros no se presumen, se demuestran con los actos, ¿no? Son los hechos los que valen, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. El buen fruto por algo lo vas a conocer. Por eso tienen al gran maestro, a los grandes maestros. Por eso había dicho una vez Diógenes, a mí no me puedes comprar, ni me puedes adular, ni me puedes lisonjear. ¿Por qué? Porque yo aprendí a comer habas. Si no has aprendido a comer habas, vas a querer comer grandes manjares, y eso cuesta y tiene un precio, y es el desprecio. Entonces siempre se dice, o cuando un ser humano no necesita valores de apreciación, de que te estén dando un sentido de la importancia, aprendió a comer habas. Él lo dijo en su palabra. Cuando vino el Alejandro Magno, ya te voy a dar todo lo que quieras. Ah, sí, está bien, quítate porque me tapas el sol. ¿Por qué? Porque él no tenía un sentido de la importancia. Sí, cuando no tienes nada no necesitas nada. No, eso es lo que estamos diciendo aquí. Lo que pasa es que nuestro sentido de la importancia no sabe. A mí en mi caso personal me ha destruido. ¿Por qué? Porque yo toda la vida estoy esperando ansiosamente, como un muerto de hambre, que alguien me aprecie y me valore. Cuando yo mismo no me valoro ni me aprecio, vivo en una... Siempre estoy con eso. Ojalá y me den un buen mensaje. Ojalá y me digan que sí valgo. Y luego hasta lo pregunto. Oye, si estoy bien, si me quedará, si me quieres, quieres tener importancia.
Pues con esto entonces nos vamos, Rafa. Y Creo yo que les ya quedó agradezco. Vamos a ver la otra parte más importante, que se llama el deseo y el placer. ¿Dónde radica realmente el deseo y el placer de un ser humano? Que tiene mucho que ver con esta parte, con las otras partes que habíamos dicho los dioses, para reforzar por qué los seres humanos nos hemos ido perdiendo a través del tiempo y nos hemos convertido en seres humanos ya bien podridos, como una manzana podrida. O sea, los seres humanos realmente, como en mi caso personal, ya es un ser humano muy podrido, de muchos pensamientos podridos, muchas ideas muy equivocadas, con grandes errores, y sobre todo, lo antinatural es estar nulificando los sentimientos, o sea, cortándole los sentimientos de otra persona y tirándole todas las cosas a la gente. No, no es así. No, no tienes que pensar así. No, no te tienes que sentir así. Si me estoy sintiendo depresivo, alguien se entiende depresivo, se entiende angustiado, te lleno de miedo, yo no puedo invalidar su sentimiento, que es lo que siempre he hecho toda mi vida. Entonces con esto nos vamos. Recuerden retroalimentar el tema. Yo soy Víctor y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Yo les doy las gracias, hasta la próxima.